y a todas, bienvenido a otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Se encuentra mi persona, Irma, junto a mi compañera Dalia, hola. y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Juan Diego Alvarado, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Democráticos. Hace unos días o unas semanas atrás, Juan Diego hizo un hilo en Twitter con unos descubrimientos bastante interesantes que creo que causaron sensación. Y bueno, lo tenemos hoy aquí para que nos explique un poquito mejor estos descubrimientos, específicamente sobre membresía en partidos políticos, inscripciones en partidos políticos. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por tenerme. A ti. El hilo comienza más que nada estableciendo que el caso panameño es un caso anormal, o sea que no es lo usual que se ve en los países, no sé si de la región o del mundo, de la alta membresía que existe en partidos políticos. ¿Nos puedes explicar un poquito de esto? Sí, claro, mira, ustedes verán que cada semana el Tribunal Electoral saca los conteos de la membresía de los inscritos en los partidos políticos, tanto constituidos como en formación, ¿no? Así como también sacaban los conteos de las firmas, de los candidatos libre postulación para las elecciones y demás, ¿no? Llama la atención la cantidad de personas que están inscritas en partidos a lo largo de todos y en total, ¿no? Eso es algo que se ha estado viendo hace mucho tiempo, esto no es algo necesariamente, esto no es algo nuevo en lo absoluto, solo es como una sistematización de esos datos. Pero lo curioso es que Panamá es el segundo país de América Latina, luego de Paraguay, que es un caso verdaderamente excepcional, en el que el 88% de la gente está inscrita en partidos. Wow. Y tiene que ver con que ellos tienen un sistema de partidos muy anquilosado, con partidos muy, muy viejos, que dominan la esfera pública, y eso no es necesariamente saludable, pero digamos que es el caso excepcional. Y luego vienen otros casos como República Dominicana y Argentina, que son más como 30-40%, pero la tendencia en estados occidentales, como, digamos, con democracias más longevas, como en Europa Occidental y demás, el promedio europeo es de 4% y Panamá tenemos más del 50%. Y de hecho el caso europeo más grande de Chipre, que tiene como 16-17%, Austria tiene como 11%, o sea que no se acerca ni siquiera a lo que es algunos casos en América Latina, que cabe, digamos, como destacar como algo positivo es que la única razón, la única forma en que podemos, la única razón por la que realmente podemos estar teniendo esta discusión es porque esos datos son oficiales y los custodia el organismo electoral. Entonces podemos decirlo con bastante salvedad, ¿no? No son estimados, ni son como en otros países que lo son, o los mismos conteos de los partidos que se deben tomar con pizcas de sal, ¿no? Sí, me llama la atención una de las cosas que publicaste, que bueno, yo sé que esto es una investigación formal que tú has publicado. Me imagino que te causa un poco de gracia que lo que se volvió como famoso fue el hilo de Twitter. Te resignaste y finalmente dijiste que lo voy a poner formato hilo de Twitter para que la gente lo lea. Pero bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que o sea, tú pones que de 1999 a 2004 la tasa de afiliación subió dramáticamente, o sea, subió un 10% solo en ese periodo. Obviamente, no sé si me puedes contar si esto es algo o sea, durante la solo de era democrática de la invasión para acá, o si es algo que antes de la era democrática también estaba. O sea, históricamente, ¿cuándo empezó este boom de la afiliación partidista? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Esta investigación, digamos, como que está también en proceso. Hay otros, digamos, como otros trabajos de campo que se está haciendo y otro tipo de O sea, investigación todavía no está todavía en marcha. oficialmente concluida. Digamos que sí hay partes publicadas, pero digamos que es todo parte de un proyecto más amplio. Pero sí, la parte histórica es una que me interesa mucho, porque de esa sí no hay tantos datos. Uh-huh. Pero sí en Panamá, y parte de lo que me interesa a mí explorar es cómo coexiste esta masiva afiliación partidista con la dramática desconfianza que hay en los partidos. O sea, cómo la gente confía y se identifica muy poco con los partidos de acuerdo a encuestas nacionales y regionales, o sea, eso también está, digamos, como documentado, cómo eso coexiste con las altas tasas de inscritos en partidos, porque la gente confía en los partidos, pero sigue no confía en los partidos, pero seguía inscribiéndose en ellos. Entonces,
Lo que a mí digamos, como una de las hipótesis es que esto no se debe solamente, tiene temas clientelares ahí, ¿no? Hay un tema clientelar, eh, pero yo creo que también las identidades colectivas partidistas y ese sentido de pertenencia son procesos de larga duración, ¿no? Entonces, hay como estas anécdotas clásicas de cuando se estaba dando la liberalización en el régimen autoritario, que se estaban por primera vez dando nuevas elecciones en los años 80, el retorno, digamos, como que hay una anécdota del retorno de Arnulfo Arias, y de que apenas llegó del exilio, inscribió, habían miles y miles y miles de personas al escribir el nuevo partido para poder competir. Entonces, la relación de los partidos con la sociedad, en el caso panameño, sí tiene esta dinámica de adherentes y de militantes como en muchos otros países, pero a diferencia de el resto, los países, digamos, los países europeos y muchos latinoamericanos que mencioné, la tendencia que ha sido en esos casos hacia la baja, de fuga de miembros y una transformación de la relación entre partidos y sociedad, aquí más bien ha habido una fuerte estabilidad desde más o menos 2003-2004, en que la mitad más uno, o sea, más del 50% del padrón de los electores está inscrito en partidos políticos. Y desde 2003, 1 millón de panameños o más, un millón de panameños y panameños ha estado inscrito en partidos políticos. Y entender por qué digamos, como superar quizás posibles explicaciones superficiales, digamos, yo sí pienso que el clientelismo tiene que ver, pero no es una macro explicación de todo. No puede ser toda la explicación, porque yo creo que la relación de los votantes con la política es mucho más compleja que esa. Tiene que ver con otras cosas, y esa es parte de lo que esta investigación quiere hacer, como que matizar y complejizar un poco eso, y digamos, como ir más allá de esa respuesta fácil, pues como decir, ok, ¿por qué están ahí? Ah, por conveniencia o por trabajo. Y parte de eso, pues sí, digamos, estamos en una economía sumamente desigual, y un sistema laboral pues sumamente informal, entonces sí las conexiones importan, y eso, digamos, como que se explica ese caso, pero también, digamos, la meritocracia en Panamá no existe, o sea, eso Claro. no, es una economía sumamente informal, entonces eso da algunas, digamos, como variables explicativas, pero digamos que es todavía un trabajo en proceso que busca ilustrar este caso, que a mí me parece tan interesante y excepcional. En el hilo también se incluye, perdón que me refiera tanto al hilo, pero bueno, no he visto la investigación formal como tal. Se habla de una encuesta que se hizo en el 2006, que bueno, ya tiene sus añitos, ¿no? Realizada por el PNUD, donde le preguntan, no sé si específicamente a las personas, no sé cómo fue la metodología, pero aparece como razones para inscribirse en un partido político. ¿Nos puedes hablar un poquito de estos? Esta es la única data que tenemos de panameños respondiendo por qué se inscriben en partidos políticos hasta el momento, o tenemos algo más. Por ahora, digamos, como que por ahora esa es la única encuesta que verdaderamente trata esa pregunta tan explícitamente, preguntándole a las personas por qué se inscriben, por qué las personas se inscriben en partidos políticos. Y sí, parece ver que el 80% lo hace por razones, pues, de bienestar económico o laboral, tenemos beneficios personales, conseguir un empleo. Y eso en 2006, y digamos, se hizo en el contexto del Informe Nacional de Desarrollo Humano, Claro. pero esos datos, digamos, que ya pues deben como actualizarse y hacer nuevos estudios. Lo que yo he estado haciendo, por ejemplo, ha sido ver la data partidista a nivel de corregimiento, y cruzándolo con datos sociodemográficos como nivel de ingreso, nivel de escolaridad, que te da una idea del perfil territorial en el cual los partidos pues tienen más arraigo y más inscripción, ¿no? Y eso obviamente encuentra su correlato, siendo una división 50 y 50 con las personas no inscritas, ¿no? Entonces ahí, digamos, como que en la investigación que yo cito ahí y que les invito a buscar dentro del hilo, hay, digamos, como perfiles, se comienzan a delinear algunos posibles perfiles de la afiliación partidista, de la no afiliación partidista, y por ende del voto, quizás posiblemente relacionado con el voto independiente, eh, que son sumamente interesantes y que son, digamos, como otras formas hasta que se pueda hacer, ojalá pronto y con fondos, y eso es parte del posible proyecto, de hacer encuestas a
miembros de partidos como se ha hecho recientemente en Reino Unido, que se hizo un proyecto muy grande, que se hicieron encuestas al Partido Laborista, que tuvo una explosión de membresía luego de la candidatura de Jeremy Corbyn, pero así también de otros partidos, como para tener una idea de pues, cuáles son el perfil de estos inscritos en partidos. Una de las cosas, y sé bueno, de nuevo, tú mencionas que claro que hay un componente clientelar, y creo que una de las, que si bien no es todo, creo que hay una parte en tu investigación donde queda bastante claro, y es que pones una gráfica entre 1999 y el 2019, donde están todos los partidos y la cantidad de, o sea, el porcentaje de afiliados electorales, o sea, de todos los afiliados, cuántos están en esos partidos, y se ve que cuando los partidos están en gobierno, o sea, su membresía se toma como un grupo de gente que está inscrita, se afilian a ese partido. Obviamente nosotros no podemos ver si las personas saltan de un partido a otro. Sería súper interesante. Por caso, ¿no? Obviamente esa información no está tan... Estamos hablando de un montón de personas, pero, por ejemplo, lo veo en el del 2009 como la más dramática, es de 2009 a 2014 con Cambio Democrático, y es interesante ver que la gráfica del PRD, que sale de gobierno en el 2009, baja dramáticamente, y Cambio Democrático se la encuentra como en la gráfica. Entonces no sé cuál es como tu análisis de eso, y lo estamos viendo, también se ve un poquito con el panameñismo en 2014, y bueno, ahorita si uno a simple vista se pone a ver los datos que saca el Tribunal Electoral, el PRD sigue inscribiendo gente, entonces no sé como que cuál es tu análisis de esta parte en particular. Sí, con esa gráfica, digamos, que mencionas y que la resumiste muy bien, digamos, la estabilidad del número total de inscritos a nivel nacional se ha mantenido así, digamos, por los últimos 20 años. O sea, ha sido muy estable. Entonces, lo que nos dice eso es que una gran cantidad, lo que yo trataba de ilustrar ahí es casi como una suerte como de volatilidad entre partidos, o la transferencia de inscritos entre partidos, y sí, pues como el total de partidos a nivel nacional se mantiene igual, es la gente que sale de un partido, mucha de ella se va a otro, ¿no? Y entonces hay esos cambios de inscripción, y sí, pues puede tener que ver con nuevas oportunidades, nuevos empleos, pero también otra cosa que tiene que ver es que una de las cosas que yo estaba encontrando es que esa membresía, yo creo que hay que desmenuzarla, la membresía dentro de los partidos hay que desmenuzarla hacia los liderazgos particulares, porque esa membresía se va inflando durante los procesos internos de los partidos, ¿no? Entonces, los contenders, los challengers, los retadores a los procesos internos de primarias, etcétera, de nuevos diputados, potenciales nuevos alcaldes, etcétera. Y esto, la razón por la que yo uso la unidad territorial del corregimiento es porque ahí es donde nace, donde inicia la línea de encadenamiento político hacia arriba, ¿no? Entonces, a medida que van entrando nuevos potenciales líderes, traen a, entre comillas, su gente, ¿no? Gente que va a votar por ellos. Entonces, sí, no es necesariamente el partido inscribiendo gente, sino son nuevos líderes y los viejos también, armando micro bases internas para fortalecer sus chances. Y esas personas pues se quedan en el partido, gane o pierdan su candidato, ¿no? Y el factor territorial y familiar yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Porque si bien, digamos que si concedemos el factor clientelar de quizás de potenciales empleos o de potenciales beneficios personales, ¿no? Cómo se llega a estos beneficios personales tiene mucho que ver con dónde estás, ¿no? La densidad de la inscripción de algún partido u otro donde tú vives, a tus vecinos y tus familiares, y los posibles vínculos que puedan haber con algún posible candidato o líder comunitario que entra al partido, y así es como se va como creando esos vínculos. Por eso es que me interesa complejizar mucho el tema clientelar, porque no es blanco y negro, no es fácil no es tan fácil como pareciera. Si analizamos la data por distribución geográfica a nivel de corregimiento, ¿cuáles son las conclusiones o los resultados de extraponer estas dos datas? Sí, los partidos tienen unos requisitos de nacionalización
territorial al momento de su constitución. Es decir, para ser un partido, tú tienes que tener firmas de respaldo y luego inscritos un mínimo número de ellos en un mínimo número de distritos a lo largo del país. Así que los partidos están incentivados y más bien, pues yo diría que hasta obligados de esparcirse por el territorio. No hay partidos provinciales, no hay partidos municipales, así que todos tienen que por lo menos tener un mínimo de penetración territorial. Entonces, lo que yo encontré, digamos, como que con análisis de geografía electoral y de cartografía electoral, era que sí parece haber una relación muy fuerte entre los corregimientos que más tienen inscritos con los corregimientos que tienen menor nivel de escolaridad y menor nivel de ingreso, ¿no? Y utilizando datos del censo, ¿no? Y con todos los caveats que uno puede tener acerca de ciertas mediciones, por ejemplo, como el promedio de ingreso, que quizás no es la más útil, pero es la que existe, ¿no? Se trabaja con los datos que hay. De hace 10 años, 10 años. De hace 10 años. Y entonces uno de los hallazgos más interesantes era que los 5 corregimientos con menor nivel de inscritos eran asimismo los 5 corregimientos con mayor nivel de ingreso en Panamá, que son pues 3 de la ciudad, que son Bellavista, San Francisco, Betania y Ancón, y Rufín Alfaro en San Miguelito, en 86, que son pues, digamos, como que los corregimientos con mayor nivel adquisitivo, digamos, con todas esas características demográficas que conocemos. Pero por otra parte, hay lugares que son sumamente pobres, ¿no? Que son como, por ejemplo, el área luego de la serranía de Novebulé hacia el Atlántico, lugares como Calobébora, que están muy, muy desconectados y no incorporados digamos, en la economía y en la política panameña por factores territoriales, pero también digamos, de pobreza. En esos tampoco hay necesariamente un nivel de partidismo sumamente alto, así que la relación no es perfecta, ¿no? Pero ayuda a explicar algunos casos y ver y mostrar tendencias interesantes ahí que vale la pena seguir explorando. De hecho, había un plan de hacer hace mucho tiempo trabajo de campo, pero pasó la pandemia y eso, digamos, como que dificultó mucho el trabajo cualitativo de campo. Claro. Me llama también un poquito la atención, y no sé si capaz aquí voy a meter mi cuchara y mi opinión, pero, o sea, ¿qué gana un partido inscribiendo masivamente a las personas? O sea, porque no es un tema solo de yo que he estado como... Me tocó cubrir elecciones y el tema del subsidio electoral y los fondos públicos que se le dan a los partidos. No es un tema solo de, yo inscribo gente para que voten por mí en las primarias y esta gente luego vota por mí en las generales. Obviamente hay un poquito de eso. La gente habla mucho como de el 30% seguro que tiene el PRD o el 25% seguro que el PRD siempre va a ganar y ellos, bueno. Pero, ¿cómo ves el tema del subsidio electoral? No sé si tienes conocimiento de si yo sé que el subsidio aumenta a medida que más grande es el partido, o sea, entre más personas hay, porque en teoría esos fondos se usan para capacitaciones, para cosas de ese tipo. La lógica me indicaría que esa es una de las razones por las cuales quieres aumentar la membresía del partido para que el subsidio electoral sea más grande y tengas, más dinero para operar. Ajá. Sí, el tema del subsidio, digamos que todavía no lo he incorporado tanto al tema de investigación, digamos como que sí es un tema pendiente, pero sí pareciera tener algo que ver con ello. Yo sí digamos como que repito lo que dije sobre los liderazgos internos de los partidos y los procesos, ¿no? que se dan de nuevos liderazgos que meten gente. Así que digamos que yo creo que es un poquito quizás una dinámica más descentralizada de la que quizás pensamos, esa como obsesión, compulsión por inscribir más personas. Pero la otra cosa, digamos, como que también que he estado viendo en otra investigación que estoy haciendo sobre participación electoral en Panamá, que también es bastante más alta de lo que es en América Latina, cuando se buscan los datos, digamos, como que se segmenta el padrón entre, los votantes entre partidistas y no partidistas, si los partidistas votan mucho más que los no partidistas. Las personas que están inscritas en partidos políticos tienden a votar mucho más, y eso no es por encuesta, sino con datos, digamos, oficiales del Tribunal Electoral, tienden a votar más, ¿no? Entonces, mientras más personas están inscritas en el partido, pues obviamente no es garantía, como no lo es nada, de que una persona va a votar por ti,
como ni siquiera el clientelismo es una garantía de nada del voto, porque el voto es secreto y al final Claro. un hecho individual en un proceso colectivo. Pero digamos que también quizás mientras más personas tienes, digamos que tienes más chance de que más gente vote por ti, como para garantizar una base territorializada. Y eso es parte, digamos que quizás la razón por la que, a pesar de la explosión de candidaturas y voto independiente en las elecciones de 2019, los partidos políticos mantuvieron cierta estabilidad y cierta fortaleza a pesar de ese nuevo como retador o challenger a la figura de los partidos políticos, que son las candidaturas independientes, y mostraba entonces una imagen mucho más como compleja del panorama electoral. Yo diría que, bueno, no sé si tienes algo más que agregar. Tenía una preguntita Sí, yo también tengo. sobre los corregimientos. O sea, sabemos que hay corregimientos que están más inscritos en partidos políticos que otros. Mi pregunta sería si en esos corregimientos se distribuye de manera equitativa a los partidos a los que están inscritos, o es que cada partido tiene como un área geográfica fuerte definida diferente a la de los otros. Uh-huh. Sí, no, los partidos están, digamos, como que los tres partidos grandes, los que conocemos que han gobernado los últimos 15 años, los últimos 3 gobiernos, más o menos, sí tienen una extensión territorial, una penetración territorial bastante como amplia, pero sí tienen bastiones y sí tienen, digamos, como lugares donde son dominantes, respectivamente, ¿no? Y eso varía, y ahí están los mapas que pueden ver en la investigación. Pero también hay lugares donde hay muchas disputas, donde hay, digamos, como que dos partidos compitiendo, inclusive hasta 3 partidos compitiendo, y no hay un partido dominante en términos ni de inscritos ni de votos a la hora de las elecciones, ¿no? Sí, hablando de, bueno, no sé, para ir cerrando, en verdad te quiero como felicitar por la investigación, porque me parece que más allá de ser como súper interesante cuando ves las imágenes y demás, es algo que tal vez no nos damos cuenta todo el tiempo, pero o sea, se habla de esto, de las representaciones territoriales, de esos como que están en el discurso político de las figuras que nosotros vemos todo el tiempo. Yo recuerdo cuando fue, bueno, ahorita el drama que se trae en el Cambio Democrático, Yanivel Ábrego con Rómulo Rux. Ella menciona directamente, dice, yo tengo los comensales para quitarte el partido. Yo los tengo. Yo en Capira, o sea, y menciona cosas como que yo en Capira tengo la gente y los votos los tenemos. O sea, como que está en el discurso político todo esto, que me parece que en verdad es interesante como que ver una investigación así que sea tan tangible y como que tan... Y que sea más que nada objetiva, porque si bien uno puede escuchar la opinión del PRD y decir que tal territorio es PRD, o de Cambio Democrático decir que tal territorio es Cambio Democrático, simplemente verlo desde una perspectiva de un investigador objetivo que está simplemente analizando todas las variables y todo lo que existe para dar resultados. Juan Diego, en caso de que alguien esté, así como nosotras, emocionadas con esta investigación y quiera saber más, o quiera ver cuáles van siendo los nuevos resultados que van encontrando, porque como dices todavía no ha concluido al 100%, ¿dónde podrían encontrarte o encontrar tu investigación? Sí, esta investigación la pueden encontrar en el repositorio del Instituto de Estudios Democráticos, lo pueden buscar en Google, repositorio del Instituto de Estudios Democráticos, y también pues en mi página de Google Académico, y sí, esos son los lugares donde pueden encontrarlas. Perfecto. Bueno, nos puedes también decir tu handle de Twitter si la gente quiere ir a leer el famoso hilo. Quiere leer el famoso y seguirte. Y mi Twitter es @jdealvarado _. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Mil gracias, Juan Diego, por esta gran investigación. Esperamos que continúe y que se tengan más resultados y que generemos más data para entender un poco más los procesos electorales en nuestro país. Nos pueden seguir en Twitter, a mí en @nosoyirma. Y a mí en Dalia _Pichel. Así que bueno, nos vemos la próxima semana en el otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Hasta luego. Chao.